avalamos. Como ustedes saben, las entidades de garantía tienen como objetivo facilitar el acceso al financiamiento a MIPYMES. ¿Y cómo lo hacen? Otorgando avales. ¿A favor de quiénes? De los acreedores de las MIPYMES. ¿Quiénes son esos acreedores? Los bancos que le hacen préstamos, el mercado de capitales que invierte en instrumentos de deuda de pymes, etcétera. ¿Y por qué facilita el acceso al financiamiento, el otorgar un aval? Y porque imagínense que el que le tiene que prestar plata a una pyme, en lugar de analizar el riesgo de la pyme, al recibir el aval de una sociedad de garantía, de una entidad de garantía, lo que hace es sustituir el riesgo. Ya no le importa el riesgo de la pyme, lo que le importa es el riesgo de la entidad de garantía. Traslada el riesgo. ¿Y, y cuánto mejor es para una pyme eso? Y es mucho mejor porque claramente una pyme es más riesgosa que una entidad de garantía, ¿no es cierto? Es más chica, es más vulnerable y una entidad de garantía es más solvente, tiene regulaciones y demás. Entonces, claramente alguien que quiere financiar a una pyme prefiere contar con un aval porque le reduce el riesgo a la pyme. ¿Seguimos? Entonces, ¿qué es lo que permite el aval? El aval que otorga la entidad de garantía no solo le permite a la pyme acceder al crédito, sino también seguramente el acreedor va a poder ampliar los montos que le presta, ampliar los plazos, le va a querer prestar a más largo plazo y seguramente a una tasa de interés más baja, porque a menor riesgo el crédito se vuelve más barato. Ahora bien, cada vez que una entidad de garantía otorga un aval, está asumiendo el riesgo de crédito del deudor principal. Y ese riesgo de crédito, en este caso, se llama indirecto o contingente, en contraposición a un riesgo directo, porque en realidad va a tener que pagar solamente el día que le ejecuten el aval, que es cuando la pyme no cumplió con las obligaciones con el acreedor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Siempre el aval es un deudor, un codeudor del deudor principal, y si la pyme no cumple con sus obligaciones, el acreedor va a ir contra el avalista y entonces la sociedad, la entidad de garantía va a tener que hacerse cargo de ese incumplimiento. Y ese es el riesgo de crédito que está tomando la entidad de garantía. Se dan cuenta que es un riesgo principal en el actuar de una entidad de garantía. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Seguimos? Entonces, siempre que hay actividad de financiamiento y riesgo de crédito, las entidades de garantía claramente asumen riesgo de crédito, por mínimo que sea, siempre que prestamos plata o que avalamos, tenemos riesgo de crédito, pero ese riesgo de crédito lo asume el fondo de riesgo en una entidad de garantía. Ustedes habrán escuchado en clases anteriores que es el fondo de riesgo. El fondo de riesgo es un fondo que incluye, que incorpora dinero de inversores o de socios protectores en las entidades de garantía recíproca, que se destina a asegurar al acreedor principal que la pyme va a cumplir, que en el caso de que la pyme incumpla sus obligaciones, va a haber dinero suficiente para pagar el préstamo que fue otorgado. Podemos adelantar y ver un gráfico que ustedes ya lo vieron seguramente en la clase anterior. No, el de antes, Sandra, por favor, el gráfico. Que el posterior. No, 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 adelantar. El completo. Seguí, seguí, por favor. Este, acá, para antes, este. Este gráfico lo que muestra es que una MIPYME solicita aval para repasar, ¿no? Para que estemos todos comprendiendo cómo funciona el sistema. La MIPYME solicita un aval, la entidad de garantía lo otorga
se le otorga a favor de un banco, del mercado de capitales, de un acreedor, pero la entidad de garantía hace eso en función de que tiene socios protectores o gobiernos o entidades públicas que aportan a un fondo de riesgo, que es lo que se ve en la parte inferior del gráfico, y ese fondo de riesgo es el que en definitiva se va a hacer cargo de los riesgos que asume la entidad de garantía. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Podés pasar, Sandra? Entonces, ¿por qué es muy importante tener una buena gestión del riesgo de crédito en una entidad de garantía? En primer lugar, para preservar las inversiones de los socios protectores o de los que invirtieron en el fondo de riesgo, ¿no es cierto? Pero también es importante para generar confianza en los acreedores, porque imagínense que los bancos van a tomar los avales de una entidad de garantía en el único caso en que la entidad de garantía gestione correctamente el riesgo. Si la entidad de garantía no gestionara correctamente el riesgo y la mora fuera enorme, los acreedores no confiarían en la entidad y por lo tanto no tomarían esos avales. Y por supuesto, una entidad de garantía que controla su riesgo y lo gestiona correctamente, le da seguridad a sus socios partícipes o a las MIPYMES que solicitan los avales, porque entonces esos avales o esas calificaciones van a poder ser aprovechadas cuando soliciten un préstamo a un banco o pidan dinero en el mercado de capitales. Y por supuesto, esa buena gestión de riesgo va a permitir sustentar o mantener la sustentabilidad de la operatoria de la entidad de garantía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí se entendió la importancia que tiene? Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a repasar un par de regulaciones que todas las entidades de garantía deben cumplir. Esta regulación, con estos números, solamente es para las sociedades de garantía recíproca, pero claramente estas relaciones técnicas, después cuando termine de explicarlas, van a entender por qué son tan importantes en cualquier entidad de garantía. Entonces, ustedes recordarán la relación máxima de apalancamiento. El indicador de apalancamiento se conforma contando el total, sumando el total de avales otorgados y dividiendo ese total por el fondo de riesgo. ¿Cuántas veces fue prestado el fondo de riesgo? ¿Cuántos avales dimos en relación al fondo de riesgo que tenemos? Y por supuesto, una entidad de garantía va a ser más riesgosa cuanto más apalancada esté, porque quiere decir que el fondo de riesgo tiene que bancar, soportar el riesgo de crédito de más y más avales. Por lo tanto, la CEPIME, en su normativa, establece que una sociedad de garantía recíproca tiene que tener un apalancamiento máximo de 4 veces el fondo de riesgo. Y voy a ejemplificarles con un caso práctico. Por ejemplo, si esta entidad de garantía, si una sociedad de garantía operara con un riesgo de crédito promedio del 4% y el apalancamiento de esa sociedad fuese de 3, en realidad el fondo de riesgo está soportando una pérdida del 12%. O sea, 3 veces la mora promedio de la cartera. ¿Les queda claro por qué es tan importante la relación de apalancamiento? ¿Y por qué, a pesar de que la CEPIME no regula al FOGAR, por ejemplo, el FOGAR también tiene una medida de apalancamiento máximo para poder justamente asegurar la gestión del riesgo de crédito? Y ahora vamos a una segunda regulación que tienen las SGR, que es la norma de atomización. Atomizar el riesgo es muy importante. En este caso, lo que dice la CEPIME es que las sociedades de garantía recíproca no pueden otorgar avales a un mismo socio partícipe o a un grupo económico vinculado a ese socio partícipe mayor al 5% del fondo de riesgo. O sea, de nuevo, un socio partícipe o un cliente MIPYME de una sociedad de garantía recíproca no puede recibir avales
por arriba del 5% del fondo de riesgo. Ese es un tope. ¿Y a qué apunta este tope? Este tope apunta a acotar el riesgo por cliente que toma el fondo de riesgo, porque lo que tiende es a evitar que un único socio o un grupo reducido de socios dejen inoperativa a la sociedad, generen un daño tan significante, significativo al fondo de riesgo que le impidan seguir operando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es tan importante tanto el apalancamiento como la atomización? ¿Todos tienen claro? ¿Tienen preguntas para hacer respecto de esto? ¿Nuria, hay preguntas? No. Parece que me ponen el dedo Ponen que me lo clarísimo, cae. entendido, así que parece que vamos Entonces bien. podemos hacer un resumen de toda esta primera parte de la clase. Por un lado, las entidades de garantía toman riesgo de crédito, ese riesgo de crédito es indirecto porque solo se va a ejercer, vamos a tener que pagar el día que la pyme incumpla con su acreedor. Es importante gestionar el riesgo de crédito porque si no, no seríamos confiables y además haríamos perderle la plata a todos los interesados que han aportado al fondo de riesgo. Es importante para la pyme, es importante para los acreedores y es importante mantener la sustentabilidad de la empresa. Las relaciones principales el fondo de riesgo es el que absorbe el riesgo de crédito y es el que sufre las pérdidas derivadas del riesgo de crédito que toma la entidad de garantía. Y por otra parte, repasamos dos normas que son relaciones técnicas máximas, una de apalancamiento, que es hasta 4 veces el fondo de riesgo en una SGR, y otra de atomización, que es hasta el 5% del fondo de riesgo por socio partícipe en la SGR. Y ahora pasamos de lleno a analizar una pyme. Vamos a la segunda parte de la clase. Bueno, las MIPYMES tienen características comunes que determinan cómo las vamos a evaluar. En primer lugar, las MIPYMES son chicas de tamaño reducido, sus necesidades financieras son relativamente escasas, son chicas de tamaño, de volumen, pero tienen un alto grado de informalidad, la información es bastante pobre, los balances son acotados, tienen pocas cuentas, entonces es difícil entender muy bien la granularidad del negocio de la pyme, pero tienen una ventaja y además hay una diversidad enorme. Lo único que unifica las pymes es que son chicas, porque después el resto es todo desparejo. Hay pymes de muy diversos tamaños, de distintas geografías, de distintos mercados, que atienden un público distinto, algunas con muchos empleados, otras con pocos, unas fabriles con distintos sectores de actividad. Sin embargo, la simpleza del análisis permite que podamos hacer un análisis en muy corto tiempo y muy completo, a pesar de ser aparentemente difíciles de evaluar. Por otra parte, el contexto nos impone ser rápidos y competitivos, porque hay mucha gente deseándole prestar a las pymes. La pyme necesita que en un escaso tiempo tener una respuesta sobre si califica o no y cuánto. Necesitamos, las entidades de garantía, necesitamos ser eficientes porque necesitamos con un costo reducido atender a un público muy numeroso. Pero tenemos además una disponibilidad de información muy elevada. Ahora vieron que hay data warehouse y bases de datos de MIPYMES y scores de comportamiento y predictores de ingresos, y tenemos el LUFE, que entiendo que ya han hablado del legajo único financiero y económico de las MIPYMES, y está a disposición de los que queremos prestarles a las pymes. Entonces, hay mucha información, tenemos la capacidad de almacenar esa información y de trabajar con los datos y entonces generar modelos que nos permiten hacer análisis muy rápidos y muy eficientes.
Esos análisis que hoy se usan para abordar a las pymes son procesos estandarizados, bajarías, son procesos estandarizados y automáticos a través de motores de evaluación de riesgo. O sea que se ha dejado de lado completamente el análisis tradicional, consistente en un legajo de crédito, que el cliente tenía que aportar una cantidad de papeles, que iban y venían a los analistas de riesgo, y había una legión de analistas de riesgo analizando una por una las entidades. Eso no existe más. Ahora lo que existe es lo que vamos a ver en el próximo slide. Lo que existe es un motor de evaluación. Un motor de evaluación generalmente es una plataforma donde se cargan los datos de la empresa, distinta clase de datos, o se cargan manualmente o se van a buscar los datos a distintas fuentes de datos o distintas bases de datos y se integra esa información, es el input del motor. El motor hace un montón de cuentas, filtra, compara, genera sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, genera indicadores y conforma una evaluación, y a partir de esa evaluación determina una calificación para la pyme. Y todo eso se hace en un minuto a lo mejor, o en menos, así de fácil como ustedes lo escuchan. Obviamente hay motores más sofisticados que otros, y hay motores que solamente trabajan con el quit de la empresa. La empresa carga un quit en una plataforma, en una aplicación de un celular, y con ese solo dato el prestamista o la sociedad de garantía puede ir a buscar un predictor de ventas, y con un score de comportamiento, y con el score más la estimación de ventas ya puede determinar una calificación crediticia. Es así. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver ese tipo de motores, pero en Banco Macro teníamos un motor que con simplemente escribir el quit podías tener una calificación crediticia. Obviamente, la calificación va a depender de las certezas que uno tenga sobre el cliente. A mayor riesgo, a menor información, uno va a tener más riesgo, porque las certezas sobre el riesgo de la empresa son menores, y entonces los bancos, las entidades de garantía, vamos a estar dispuestos a prestar montos de plata muy chiquitos. Es como empezar a hablar, vamos a empezar a hablar, dame tu quit y te digo cuánto si te puedo dar y cuánto puedo empezar a prestarte. ¿Está bien? Ese es un motor de los más sencillos que hay. Pero hay motores con otros niveles de sofisticación, con datos de deuda, de patrimonio, de resultado, de ventas, y entonces se puede hacer una evaluación un poco más completa y por lo tanto darle una calificación mayor a la empresa. Nosotros hoy vamos a trabajar sobre una evaluación completa, de las más sofisticadas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ustedes de menor a mayor acá van a ver y el caso práctico que vamos a analizar es un caso de mayor sofisticación, donde va a ser un análisis completo de la compañía para poder otorgar una calificación importante. Importante, estoy hablando de $1.000.000, por ejemplo, hasta $1.000.000. Obviamente que no a todas las MIPYME le vamos a dar $1.000.000, pero es una herramienta que hoy día en el Banco Macro, por ejemplo, obviamente yo no voy a destapar la caja negra de Banco Macro acá, ¿no? Pero sí vamos a hacer una evaluación que es estándar, que cualquier banco, cualquier entidad de garantía haría, porque no tenemos es una evaluación de riesgo de las tradicionales, pero volcados a una herramienta, ¿no? Hubo analistas de riesgo que volcaron sus conocimientos en hacer procesos matemáticos y en generar ese motor de evaluación que termina dando como resultado una evaluación del tipo que antes daba un análisis tradicional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende cómo es el proceso hoy para evaluar el riesgo de una pyme?
¿Seguimos adelante? Vamos con el próximo slide entonces. Entonces, la evaluación más sofisticada que puede hacer un motor se compone de estas tres partes. Ahí pareciera que todo es fantástico, la verdad. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Bueno, ¿de qué se compone la evaluación? De estas tres partes principales. El score de comportamiento, una evaluación cualitativa, una evaluación cuantitativa y con eso tenemos el resultado final de la evaluación. Ahora vamos a ver parte por parte qué significan estos conceptos. A partir del resultado de la evaluación de la PYME, vamos a asignarle una calificación crediticia. No, espérame un poquitito. El score, bueno, seguí, vamos derecho al score de comportamiento. El score de comportamiento, sí, por favor, Sandra, sí. El score de comportamiento, ustedes habrán hablado del score veraz. El score es un puntaje que representa la probabilidad de incumplimiento que tiene un cliente. Pasa por favor el slide, que así van leyendo la, el score de comportamiento es en general un puntaje que va de 0 a 1000, siendo 1000 el mejor puntaje, 0 el peor, que define la probabilidad de default de un cliente. ¿A qué se le llama probabilidad de default? A la probabilidad de que esa persona o esa empresa incurra en un atraso mayor a 90 días a lo largo del próximo año, del que empieza desde hoy hasta dentro de un año. ¿Está bien? Entonces, ese puntaje nos va a dar una idea de la mora promedio que vamos a tener en el caso de que le prestemos a un cliente de esas características. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se construye el score? ¿Qué es magia? ¿Es la bola de cristal? No. El score se construye mediante un trabajo estadístico. El score proviene de una función estadística, una función en la que participan. Ustedes se acuerdan que las funciones tienen variables, hay una combinación de variables con determinadas ponderaciones de esas variables. Bueno, en el caso de un score, el score se construye con variables que son las que se relacionan con el riesgo de crédito. Por ejemplo, los días de atraso de un cliente, los rechazados, el nivel de endeudamiento que tiene un cliente. A ver, vamos intuitivamente a trabajar sobre variables que pueden determinar un mayor riesgo de crédito. Por ejemplo, una persona que acaba de perder el trabajo claramente es una persona más riesgosa y seguramente tiene una probabilidad de incurrir en un atraso superior a 90 días mucho mayor a la que conserva su trabajo. Entonces, el ser ocupado o no y el qué tipo de ocupación tiene una persona va a ser una variable. También, por ejemplo, si un cliente ya está teniendo atrasos con alguna entidad financiera, es mucho más probable que tenga atrasos de más de 90 días en el corto plazo. Si una empresa tiene cheques rechazados, no levantados y hace muy poquito tiempo, lo más probable es que tenga un atraso superior a 90 días dentro de poco tiempo. Y así, por ejemplo, una empresa o una persona que gana 1 millón de pesos por mes y debe 14 millones de pesos. Seguro que es bastante poco probable que cumpla con sus obligaciones en el próximo año. Entonces, ese score de comportamiento se basa en los defaults que hubo en los últimos años y qué características tenían, qué características reunían esos clientes que defaultearon, que incurrieron en atrasos mayores a 90 días en el momento en que se definió la función, y esas características comunes se trasladan a los clientes que tenemos hoy en cartera y los que vienen a solicitarnos un aval. Entonces, viene alguien a pedirnos un aval y lo pasamos por la función del score, le calculamos el score y a lo mejor el score es bueno o es malo, o es más o menos, pero nos va a estar diciendo qué probabilidad de default tiene ese cliente. ¿Hasta acá lo entendieron?
podemos seguir hablando del score porque da para mucho, pero vamos a avanzar. ¿Cómo eh, lo operamos? Los que trabajamos con score de comportamientos, ¿cómo hacemos para operarlo? Con estas tablas, miren cómo se trabaja con estas tablas. A toda la población de clientes la pasamos por el score y vamos segmentando a los clientes en niveles de score, en niveles de riesgo. Por ejemplo, en este cuadro, el nivel ¿Vos sabés número cómo sacarlo? 5, que ¿Pudiste? es el de mejor riesgo, es el de gente que tiene un score entre 924 y 999 y tiene una probabilidad de incumplimiento del 3,29%. O sea, a toda la gente que le hayamos prestado y que tenga un score de ese nivel, nosotros vamos a esperar que tengan una mora o una mora promedio, un incumplimiento promedio de 3,29. O sea, cada 100 clientes que estén dentro de esos parámetros, va a haber 3,29, 3 y piquito, que no nos van a pagar. ¿Estamos de acuerdo? En el siguiente nivel vamos a tener gente con score más bajo y que tiene, por supuesto, una probabilidad de default un poco más alta. Y así sucesivamente. Hay un nivel en el que la gente ya leí la pregunta. Ahora te contesto. Déjame que termine de explicar el cuadro y vamos a las preguntas. Hay un nivel en el que, según el apetito de riesgo que tenga la entidad, porque ustedes saben que hay entidades que son muy conservadoras y otras entidades que son mucho menos conservadoras. Las fintech en realidad, en general son más eh, ligeras para otorgar préstamos y por eso tienen moras más elevadas, pero también cobran tasas de interés más caras. Entonces, el corte de score es el que define el apetito de riesgo de una entidad de garantía o de una entidad financiera. Entonces, hay un nivel de score en el que la entidad se niega a prestar, se niega a otorgar un aval, que es el nivel de score en el que nosotros no nos sentimos cómodos dando un aval. Puede haber algunos scores que son amarillitos, en este caso yo tampoco prestaría el 18% de mora, pero puede haber algunos niveles de score que son grises, que no son definitivamente para rechazar o definitivamente para otorgar el aval, pero en ese caso entonces se sigue la evaluación y se combina con el otro análisis, el análisis cualitativo y cuantitativo, y se determina el resultado final y vemos si pasa o no pasa el cliente. Ahora, entonces, después contesto las preguntas, me vas diciendo vos, Nuria, cuáles son las preguntas, así yo no me distraigo Sí, sí, leyendo sí, los... vos seguí que yo después Dale. te digo. Entonces, en definitiva, fíjense que el score de comportamiento es fundamental y es anterior a cualquier otro análisis. ¿Por qué? Porque si el cliente ya tiene un score horrible, ya ni siquiera avanzamos con el resto de la evaluación. Entonces nos permite pasar de largo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es el primero y en general es el que más correlaciona, el más importante el que más confiamos los gerentes de riesgo para evaluar un cliente. Por eso yo les decía que hay motores de evaluación que solamente con el score y las ventas ya te califican, porque no necesitan mirar la información contable para decir si te prestan o no te prestan plata. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora vamos a contestar las preguntas, a ver qué... lo que quiero aclararles es lo siguiente. Estas moras son las moras que ocurrían en el momento de las observaciones. Y las observaciones son observaciones del pasado que tratan de predecir el futuro. En países muy estables, las moras suelen, y en contextos estables, las moras suelen ser justas, suelen ser los scores suelen ser muy predictivos del nivel de mora que estamos asumiendo, ¿sí? Ahora,
Ahora estos años de recesión, digamos, lo que está pasando en este momento en la Argentina de conversión, digamos, de la economía, está dando unos niveles de morosidad muy altos que ningún banco quiso tener. Entonces, ¿qué pasó? No funcionaron las tablas de performance. O sea, los scores sí clasifican correctamente, ordenan correctamente a los clientes. Los demás scores son mejores que los de menos score. Pero lo que no nos pueden decir con certeza es el nivel de mora que va a haber en el futuro, porque el contexto macroeconómico puede modificar, alterar el nivel de mora. Es más, cuando había mucha inflación, como se licuaban todas las deudas de los clientes, la mora era menor a la observada en el pasado y ahora la mora es mayor. Entonces, este contexto ha roto las tablas de performance o las estimaciones de mora que tuvimos en el pasado. Con lo cual, cuanto más rápido se recalibran los modelos, recalibrar el modelo significa revisar las variables y revisar las ponderaciones de las variables, más asertivo va a ser el score. ¿Estamos de acuerdo? A ver si con esto contesté algunas preguntas o no. A ver, contame de qué se tratan las preguntas. ¿Hay una manera? Las preguntas dicen, ¿el incumplimiento promedio es data o lo calcula cada entidad? Claro, el incumplimiento es un dato del pasado que calcula cada entidad. El mismo score, si vos sos una entidad que a vos que te caen todos los malos, vos vas a tener concentrada tu cartera en los malos. O sea que no vas a tener distribuida la cartera con estos scores, ¿se entiende? Fíjense que hay una columna que dice participación, o sea, qué participación de la cartera está en el primer nivel de score, en el segundo segmento y etcétera, ¿no? O sea, es un dato de cada entidad en el pasado. Por ejemplo, si Verás te vende el score, porque los bancos grandes tienen un score propio, calculan un score propio. ¿Por qué? Porque es más asertivo, es más predictivo que un score comprado en una entidad que te vende el score. Porque Verás, por ejemplo, tiene un score basado en el comportamiento de todos los clientes en todo el sistema financiero. En cambio, el score de, por ejemplo, Banco Macro es un score basado en el comportamiento exclusivo de los clientes de Banco Macro, porque la composición de los clientes de un banco no es necesariamente una muestra representativa del total del sistema financiero. ¿Se entendió? Bueno, es un dato histórico de una entidad en particular o del sistema, depende de a quién represente el score de una entidad. ¿Qué otra pregunta? Y la otra pregunta que había es si relacionado con todo esto que nos fuiste explicando, ¿qué periodo histórico se toma para el análisis de variables incluidos en el score? Miren, se toman los últimos años. Lo que pasa es que en general también se pueden ajustar por una medida de macroeconómica, de contexto macroeconómico. Pero cuanto más cercana es la fecha, ustedes piensen, las variables que correlacionan con el riesgo son históricas. Las variables en general son las mismas, son cómo se comportó el cliente, qué mora tuvo, cuántos cheques rechazados, qué deuda tiene. O sea, intuitivamente todos podemos imaginarnos. Si ustedes tuvieran que prestarle atención, dirían, bueno, a ver, ¿y cuánto gana? ¿Y qué deudas tiene? ¿Y cuánto gasta? ¿Qué tiene? ¿Seis hijos o es soltero? O sea, hay un montón de datos que uno claramente, históricamente vas a usar las mismas variables prácticamente para medir la mora en el futuro, para poder predecir la mora en el futuro. Lo que se puede es ponderar distinto. Hay veces que hay ciertas variables que en algún momento ponderan más que otras en el análisis. O sea, los modelos no son muy cambiantes. Lo que sí cambia es el contexto macroeconómico. Por lo tanto, cuanto más ajustado al pasado reciente, más predictivo va a ser del futuro inmediato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, si yo miro los cheques rechazados de un cliente
de la semana pasada me dice mucho más que los cheques rechazados de hace 2 años, con lo cual voy a tratar de usar la información más cercana al momento de la observación. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo. Bueno, si les queda claro, ¿hay alguna pregunta más? Sí, hay dos preguntas más, vamos a hacer una y seguimos, ¿te parece? Dale, dale. Score de comportamiento, Score de comportamiento, ¿qué porcentaje final tiene en la evaluación de una pyme en su totalidad? O sea, ¿cuánto influye en la evaluación final en el análisis de la SGR? Bueno, a ver, ¿cuánto influye? Depende del modelo de riesgo que tomes. Después, yo creo que esto es una pregunta para el final esta, ¿no? Ok. Eh, y en el caso práctico lo van a ver. Pero lo que sí es importante es lo que ya dije, reitero, el score de comportamiento es pasa o no pasa. Si pasa, seguimos adelante con el resto. Si no pasa, ya está. Se terminó acá el análisis. Con lo cual, ya no es una ponderación sobre el total. El modelo de evaluación qual y quanti es posterior, o sea que después haces una ponderación de cuánto miden, de cuánto pesan las variables cualitativas, cuánto pesan las variables cuantitativas, pero ya una vez que el cliente ya pasó por la etapa del score de comportamiento, ¿se entiende? En general es así, o sea, yo por lo menos trabajo de esa manera. El score no se pondera con los otros, el score es principal, es primero que los otros. ¿Seguimos? ¿O hay más Sigamos, dale. preguntas? No, ya estamos. Bueno. Entonces vamos con el análisis cualitativo. También yo vieron que puse en el slide anterior, había puesto en el orden en el que se hace el análisis. Y lo explico, ya expliqué por qué el score de comportamiento va primero y ahora voy a explicar por qué la evaluación cualitativa es anterior a la cuantitativa. La evaluación cualitativa, gracias, Sandra, sí, me interpretaste. La evaluación cualitativa es darnos una idea de frente a qué pyme estamos trabajando, cuál es la pyme que nos está pidiendo el aval, qué características tiene, qué tamaño, cuántos empleados, qué tipo societario, si es persona física o jurídica, qué antigüedad tiene en el rubro, en qué sector de la economía está, si tiene instalaciones o no, si es una plataforma de compra-venta de electrodomésticos o tiene 100 locales, bueno, 100 locales no va a ser una pyme, pero si tiene locales a la calle, no sé, una cantidad de aspectos cualitativos que van a permitir una mejor interpretación de lo cuantitativo, ¿se entiende? Con lo cual es mejor tener la información cualitativa previo a mirarle el balance a la empresa, porque esto es lo que nos da como una introducción para después, cuando miramos el balance, sacar conclusiones mucho más rápido, ¿se entiende? Así que bueno, el análisis cualitativo tiene todos estos temas en consideración. Por ejemplo, es muy importante el mercado al que está dirigida la pyme, si es el sector externo, si es el mercado interno, si tiene mucha competencia, si no tiene, si puede, si vieron que no es lo mismo una pyme que tiene una marca ya probada, que la gente la quiere y la reconoce, que una pyme que recién empieza y que vende un producto estándar. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que se analizan cuando se hace esa evaluación cualitativa. ¿Les queda claro? Esto es sencillo. Ahora vamos a pasar al cuantitativo, que es el más complejo. El análisis cuantitativo consiste en un análisis que se reúne información de la sociedad o de la persona física, son los estados contables, o la manifestación de bienes y deudas, el cuadro de resultados, demás. Otra información que no es contable necesariamente, o si no, un predictor de ingresos. El predictor de ingresos sustituye al balance. Cuando estamos hablando de motores de evaluación menos sofisticados, se usan predictores de ingresos que se van y se compran en el mercado. O si la entidad tiene modelos suficientemente robustos para estimar los ingresos de una pyme, también
se pueden utilizar. Pero eso es en el caso que la pyme ya sea cliente de la entidad. Pero si la pyme es desconocida, mal podemos predecir ingresos con ningún modelo porque no tenés ni idea de cuánto vende o cuánto vendió en el pasado, ¿no? U otros datos de interés, como cuántos empleados tiene y demás. Ahí preguntan algo del cualitativo, si quieren lo contesto ahora y si no, terminamos el cuantitativo y volvemos sobre el cualitativo. Y si Dale, no, que en el hay caso otra pregunta práctico, más del cualitativo. Así que seguí, Ana, y bueno, después volvemos. bueno. Entonces, en el cuantitativo se utiliza la información de estados contables, la información que proporciona la compañía, se calculan indicadores. Acá hay muchos contadores, mucha gente que es egresada de carreras de negocios y entonces pueden interpretar qué es un indicador que se calcula a partir de la información contable, por ejemplo, la liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad, distintos indicadores que ahora igual vamos a repasar todos los más importantes que se obtienen de revisar la información contable o extracontable. Después, además, se evalúan esos indicadores, porque un indicador puede ser 1,5 o 0,4, y entonces hay que darle un valor. Por ejemplo, el de la liquidez, que ahora vamos a ver, siempre es mejor que sea superior a 1. Entonces, un indicador superior a 1 va a ser adecuado, satisfactorio, pero un indicador por abajo de 1 va a ser insuficiente. Entonces, el analista de riesgo o el motor de evaluación no solo va a ingresar la información del cliente, va a generarlos, a construir los indicadores, sino que también los va a interpretar y les va a asignar un puntaje a esos indicadores. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, entonces, se va a determinar un score cuantitativo derivado del análisis cuantitativo. Entonces, vamos a tener el score de comportamiento, el score cualitativo y el score cuantitativo. Hay veces, nosotros en el ejercicio práctico acá hicimos un único score que tiene el quali forma parte del quanti, y entonces los 1000 puntos son la suma del quali más el quanti, y entonces, y el quali tiene una ponderación dentro del total del score. Pero podría haber dos scores distintos que después se combinan, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles son, antes de empezar a ver los indicadores de análisis, cuáles son las preguntas sobre el cualitativo? Y si querés, Sandra, volvé al slide del cualitativo. ¿Cuáles Ahí son te las las leo. preguntas? Eh, ahí las leo. ¿Eh? ¿El análisis cualitativo también es filtro o solo arma la base para el análisis cuantitativo? No es filtro, el cualitativo no es filtro. Es simplemente un análisis de las características de la empresa, que obviamente tienen una evaluación en sí misma, porque las características de la empresa pueden ser malas o buenas. Por ejemplo, la antigüedad es una variable que correlaciona muchísimo con el comportamiento en el futuro. Ustedes, esto también es intuitivo, no es lo mismo una startup, una empresa que recién comienza, que no sabe qué éxito va a tener en sus ventas y en la producción de sus servicios, etcétera, que trabajar con una entidad que tenga 20 años y tenga probada su participación en el mercado y su sustentabilidad en el mercado, ¿no? Entonces, la antigüedad, por ejemplo, es un factor que correlaciona mucho con el riesgo de crédito. Entonces, va a tener más puntaje una empresa más antigua que una startup, claramente. Entonces, tiene Bien, un puntaje y es independiente del cuantitativo, pero no es un filtro. bien. ¿Listo? Ahí, bueno, hay otra Eh, que estaba por acá que dicen ya respondida, así que no la voy a leer. Y otra, Buenísimo. específicamente realizan un análisis matricial con respecto a esas variables del análisis cualitativo. No sé a qué te referís con un análisis matricial, lo que se le asigna es un puntaje, o sea, vos decís, bueno, si los antecedentes de los socios son muy buenos, te pongo 100 puntos. Digo, pero si son mal, o sea,
dentro de un score global, vos decís, bueno, si son 1000 puntos el análisis cualitativo, vos le vas asignando a cada... Esto es una regla que se hizo previamente a definir en el motor, ¿no? Todas estas reglas ya se programaron adentro del motor, ¿no es cierto? Entonces, el motor va, vos le cargas antigüedad 2 años y el motor seguro que tiene un parámetro que dice si la antigüedad es mayor a tantos años, tiene 100 puntos. Y si es una startup, tiene 0 puntos. Y si está en el medio, tiene 50. ¿Estamos de acuerdo? Es así como Perfecto. se trabaja la información cualitativa. Bien, había una más, pero la respondiste con esta respuesta, así que podemos seguir. Bueno, bárbaro. Entonces seguimos. Bueno, perdón, Sandra, sabés que la parte de la derecha no lo dije. Bueno, el análisis cuantitativo incluye tres análisis principales y la evolución posterior. El primero es el análisis financiero, el segundo es el análisis económico, el tercero el patrimonial y el cuarto es cómo la empresa se comportó después del último cierre de balance. Estamos hablando siempre de un motor sofisticado, ¿no? Donde estamos cargando las cuentas principales del balance, del estado patrimonial, del estado de resultados. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos adelante. El análisis financiero es el que permite evaluar la capacidad de pago de las empresas, o sea, de las deudas de las empresas en el corto plazo. Es uno de los más importantes, o sea, el análisis financiero pondera significativamente en el score total del análisis cuantitativo. ¿Por qué? Porque es el que mide los fondos que tiene, los activos. Se trata de evaluar qué activos líquidos que pueden ser utilizables para pagar las deudas de corto plazo del cliente. Entonces, se comparan, fíjense, vamos a entrar en los indicadores. El primer indicador que tomamos es el de liquidez corriente. Los que no entienden el vocabulario me paran y lo responden. Yo voy a tratar de explicar un poco de qué se trata. Corriente, liquidez es qué tan líquidos son los activos y los pasivos. Líquido es la posibilidad de convertir en plata. La caja de una empresa es plata, o sea que es hiperlíquido. Un plazo fijo también es líquido porque es plata, nada más que hay que esperar al vencimiento del plazo fijo. Un título público es líquido. Una cuenta por cobrar es líquida porque estamos por cobrar, un cheque recibido de un tercero es líquido. Y la mercadería que tengo para la venta, en general es líquida porque tengo la intención de venderla en un mes, el día, mañana, pasado, dentro de un mes. En general también es líquida. Es menos líquida que otras, porque podría pasar que no termine de vender todo el stock que tengo, ¿no es cierto? A eso se le llama activo corriente, a los activos que pueden convertirse en, que ya son plata o pueden convertirse en plata en el término de un año. Y los pasivos corrientes son los pasivos, las obligaciones de la empresa que también deben asumirse en el plazo de un año. Entonces, si yo divido los activos líquidos respecto y los relaciono con los pasivos líquidos, está claro que cuanto más grande es el indicador, más líquida está la empresa y más capacidad tiene de absorber una deuda y de pagarla en el corto plazo. ¿Estamos de acuerdo? La liquidez ácida es todavía más dura. Acá se le sacan la mercadería, los bienes de cambio, como yo les dije, para medir exclusivamente la liquidez derivada de la plata que uno tiene en caja en bancos, las inversiones transitorias y las cuentas por cobrar respecto al pasivo corriente. O sea, acá en la liquidez ácida no estamos considerando las ventas que estoy por hacer. Y el capital de trabajo es lo mismo que la liquidez corriente, nada más que en vez de en términos de cociente se mira en términos de suma, de resta, de suma algebraica, ¿no? Activo corriente menos pasivo corriente te da idea de la cuantía de esa liquidez. Seguimos adelante. Dos indicadores más que hablan de la liquidez de una compañía y de la capacidad de pagar, de atender sus obligaciones de corto plazo, son los plazos de cobro y de pago que tienen.
a ver si puedo transmitirles la idea. El plazo de cobro es el plazo al que yo vendo. Si yo vendo al contado, mi plazo de cobro es inmediato, o sea que el plazo de cobro es cero, es un 1. En cambio, el plazo de pago es el plazo que me dan mis proveedores cuando me venden a mí. Entonces, el plazo de pago, si el plazo de pago fuera mucho más corto que el plazo de cobro, yo tendría una insuficiencia financiera. Estoy generando siempre una necesidad de pedir dinero prestado para cubrir los desfasajes financieros que tengo. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? ¿Vieron como un taxista que dicen está siempre líquido el taxista porque todos los días tiene plata? Bueno, tiene plazo de cobro inmediato. Ahora, el que vende muebles a lo mejor te dice, bueno, dame 3 cheques a 30, 60 y 90 días, y entonces tiene un plazo de cobro bastante superior. Bueno, después, si al que vende muebles, el que le vende la madera, le cobra inmediato, y bueno, tiene menos grado de libertad el mueblero para venderte a plazo, porque él va a tener que pagar sus insumos mucho más rápido de lo que los cobra, entonces va a tener un problema. Bueno, estos son los indicadores principales que se hacen en una evaluación de riesgo de una pyme. Seguimos adelante con el análisis económico. El análisis económico se refiere a la rentabilidad de la empresa, a cómo genera resultados, cuánto genera, que es el nivel de rentabilidad, y cómo los genera, ¿no es cierto? Si son ventas estacionales, si tuvo un año espectacular el año pasado porque tuvo un pedido extraordinario de algún cliente, pero este año no se le va a dar, distintas cuestiones. Entonces, ¿qué indicadores trabajamos para evaluar la rentabilidad de la empresa? Bueno, hay un indicador fundamental que es la evolución de ventas. Fíjense que una empresa que pierde ventas es una empresa que cada vez tiene menos capacidad de pago, que pierde capacidad de pago. Y además puede perder rentabilidad, porque tus gastos fijos dependen de un volumen de ventas. Si vos perdés ventas, vas a tener que afrontar tus gastos fijos, vas a tener que achicarte y a lo mejor tenés que incurrir en gastos para achicarte. Fíjense qué importante es este indicador en el contexto actual de la economía argentina, donde hay caída en el nivel de ventas de las empresas y entonces cómo pueden terminar en un concurso de acreedores, en un cierre incluso de la compañía, ¿no es cierto? Porque te abren la importación y no sos competitivo y fuiste, ¿no? Con lo cual, la evolución de ventas, si la empresa, ¿cuándo le vamos a dar un puntaje alto a la evolución de ventas? Cuando la empresa crece en ventas, cuando la empresa, una pyme, es deseable que crezca en ventas porque la pyme todas las grandes empresas empezaron como una pyme y entonces su evolución tiende a ser al crecimiento de ventas o debería tender al crecimiento. Pero también hay empresas que mantienen el nivel de ventas y también está bueno. Lo que es peligroso es que caigan en el volumen de ventas siempre que además caigan en la rentabilidad. O sea, siempre hay que mirar los indicadores en combinación con otros indicadores. Bueno, el siguiente indicador que vemos es la rentabilidad neta, que es cuánto ganas en relación a lo que vendes. Es tu margen de ganancia. O sea, vos vendes 100 y terminás ganando 5. ¿Por qué? Porque pagas a los proveedores, pagas los sueldos, pagas el marketing, pagas los gastos de administración, el empaque, y los impuestos, y terminas con un resultado del 5%, por ejemplo. Entonces, bueno, la rentabilidad neta es muy importante porque imagínense que la inversión en una empresa se justifica cuando vos tenés una rentabilidad que es sustentable, superior a la de un plazo fijo, ponele, o a una otra inversión comparable, ¿no es cierto? ¿Me siguen hasta ahí o se están aburriendo? Los indicadores son aburridos, así que vamos a ir rápido.
Después también hay otro nivel otro indicador que es la rentabilidad sobre el patrimonio neto, que esta es la rentabilidad del accionista. ¿Cuánto tuvo que poner el accionista para ganar lo que gana? Entonces se mide el resultado respecto de la inversión que hizo el accionista. Y también acá es una preocupación para el accionista, ¿no? Porque tuvo que invertir un montón de plata y si la empresa no le rinde, es cuando toma las decisiones de o cambiar la actividad, cambiar la clientela. Bueno, la rentabilidad obviamente es el motor de las empresas, ¿no es cierto? Bueno, y finalmente vamos a hablar del EBITDA, que muchas veces se escucha, difícil de interpretar. El EBITDA son los fondos generados por una empresa antes de contar los intereses que pagan por los préstamos, los impuestos y sin contar los resultados que no significan erogaciones de fondos. Qué difícil. ¿Saben qué es? Toman el cuadro de resultados antes de impuestos, le restan los intereses pagados, le suman las amortizaciones y depreciaciones, porque las amortizaciones de los bienes de uso, esto es un concepto muy contable, pero no generan una pérdida, pero no generan una erogación. Entonces, acá el EBITDA lo que mide son los fondos que genera la actividad de una empresa, los fondos que en un año genera toda la empresa, sin contar los intereses por el endeudamiento. ¿Por qué es importante el EBITDA para un banco, para una entidad de garantía? Porque el EBITDA es justamente los fondos de los que dispone la compañía para endeudarse, o sea, para pagar las deudas que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son los fondos que generan, y un banco le va a prestar, o una entidad de garantía le va a prestar a la empresa siempre que el EBITDA de la compañía sea positivo y que el EBITDA sea positivo y pague las deudas que tiene la compañía, porque si ya está con un nivel de endeudamiento muy importante, los intereses de la deuda le van a comer todo el EBITDA, con lo cual por eso es importante medirlo antes de considerar los intereses. Hay veces, les digo, el EBITDA es tan importante que hay veces que las empresas dicen, las empresas se miden y se evalúan por sus múltiplos de EBITDA. Esta empresa vale 5 EBITDAs y se pagan 5 EBITDAs, por ejemplo, ¿no? Muchas veces que se privatizan empresas y que los inversores necesitan hacer una evaluación de cuánto vale, se evalúan en términos de cuánto se evita de cuánto se genera de EBITDA. Entonces decís, bueno, esta compañía yo entiendo que tiene un horizonte histórico, un horizonte de vida de 10 años, bueno, yo puedo pagar el equivalente en vez de a 10 EBITDA, a 5 EBITDA. 5 EBITDA es lo que pago por la compañía y me quedo con 5 más que son los otros 5 años que miro en el horizonte de vida de la compañía que estoy comprando. Eh, ¿Me siguieron hasta ahí? El EBITDA entonces es un concepto financiero, porque lo que mide es la capacidad de pago, es la capacidad de generar fondos de una empresa. Sin embargo, lo ponemos dentro del análisis económico porque proviene del estado de resultados, proviene del estado de resultados. Bueno, seguimos con el análisis patrimonial. El análisis patrimonial de una empresa permite identificar cómo se compone el patrimonio de la empresa y qué relación tiene lo que invirtió el dueño con relación a los terceros que le han prestado fondos. Entonces, cuando miramos el patrimonio de la empresa, miramos en general los niveles de endeudamiento respecto del patrimonio y miramos también la composición de los activos.
Entonces, los indicadores principales son el endeudamiento total, que es una relación de apalancamiento, como vimos en el apalancamiento del fondo de riesgo, o sea, cuántas son las deudas en relación al patrimonio, y obviamente va a ser más riesgosa una compañía que tiene un pasivo muchas veces superior a su patrimonio, al igual que el apalancamiento de la sociedad de garantía recíproca, ¿se acuerdan? Que cuanto más apalancada está, más riesgosa es porque el fondo de riesgo tiene que soportar más obligaciones. Bueno, el endeudamiento de corto plazo es una medida de las deudas en relación a las ventas, que también es muy interesante porque en general vos cuando le vas a prestar plata a una pyme vas a mirar el nivel de ventas y vas a decir, bueno, yo le presto hasta el 10% de las ventas que hace. ¿Por qué? Porque ventas y la rentabilidad me va a estar pagando lo que yo le presté. Y después otra medida que sirve también para evaluar el patrimonio de la compañía es la inmovilización. La inmovilización mide qué activo no corriente tiene la empresa en relación al patrimonio. Es de suponer, como decíamos, que una empresa, cuanto más líquida, menos riesgosa es, una empresa con más activos no corrientes parecería que es más riesgosa, porque tiene menos activos líquidos. Sin embargo, hay otra mirada que es que los activos fijos, los activos no corrientes, pueden ser una fábrica, instalaciones, sucursales, inmuebles propios, rodados, una cantidad de camiones. Entonces esa inmovilización tiene otro nivel de evaluación. Entonces, la inmovilización es una medida que que genera dudas sobre el nivel de riesgo de la empresa, pero hay que poder analizar el interior de esa inmovilización para ver de qué se trata. Una cosa es que tengas un bien intangible, gastos pagados por adelantado que activaste y son activos no corrientes, y otra cosa es que tengas buenos inmuebles. ¿Está bien? Bueno, con esto completamos el análisis cuantitativo, me parece. Ah, no, tenemos la evolución posterior. ¿Seguimos? Sí, la evolución posterior, en general, para, lo único que se refiere a las cosas que son que cambian más con posterioridad al cierre, que son las ventas y las deudas. Son, para alguien que presta plata, es muy importante que el nivel de ventas posterior al balance, en el momento en que le voy a prestar la plata, sea el mismo nivel, por lo menos, que el que tenía en el balance, y si, o que sea mayor, y si es menor, que no sea significativamente menor al que tenía en el balance, ¿no? Porque, como dijimos, la evolución de las ventas es un indicador muy relevante en la predicción del riesgo de default. También la deuda bancaria o la deuda adquirida con posterioridad al balance también es muy relevante. ¿Por qué? Porque, como dijimos también, el nivel de deuda en relación a las ventas y al patrimonio es muy significativo en términos de la predicción del riesgo de crédito de una empresa. Así que esto también se mide, esto también va a tener un puntaje, depende de cómo fue la evolución de deudas. Obviamente, si no crecieron las deudas y crecieron las ventas, el puntaje va a ser mayor. Si al revés, si bajaron las ventas y subieron las deudas, el puntaje va a ser muy malo. ¿Está bien? Bueno, seguimos adelante. ¿Tenemos preguntas del análisis cuantitativo y del cuantitativo? Los aburrí totalmente, no quieren ni preguntar, quieren que me calle la boca ya, sigamos para adelante. ¿Es Todos así o fueron pudieron poniendo entender? que está muy buena la clase, que es clarísimo, pero nadie Bueno, pregunta nada. Así que bueno, 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 parece que bueno, está muy buena. bien. Muy bien, igual el material lo van a tener, así que para repasar estos indicadores van a tener, y después además con el caso práctico van a ver que es mucho más divertido. Bueno, contragarantías. Nosotros somos otorgantes de avales, que eso quiere decir que otorgamos garantías. Hay veces que pedimos una contragarantía. Se llama contragarantía a la garantía que garantiza una garantía, o sea, entonces se le dice contragarantía.
en general es como una ley, se pide el aval o la fianza de los socios accionistas de la empresa. Es casi una norma en el préstamo, en la gestión del riesgo de MIPYMES. Y esto ustedes comprenderán que la pyme, hay mucha simbiosis entre el dueño y la pyme, hay muchas cosas de que el dueño saca plata, pone plata, se lleva para pagar al supermercado, pero después la repone. Se hace un plazo fijo porque le pagan más como persona física que como persona jurídica. Usa la cuenta del socio porque no paga el impuesto a los débitos y créditos. Hay un sinnúmero de cosas que hacen que la relación entre la pyme y el dueño sea muy fuerte. Por lo tanto, así de fácil es llevarse la plata de un lado para el otro, y por lo tanto, los que prestamos plata queremos que el socio comprometa su fianza, o sea, que se endeude junto con la pyme, que se encargue de pagar él como socio en el caso de que la pyme tenga inconvenientes. ¿Está bien? Esa es la razón principal por la que se piden, bueno, contragarantías. Y vamos rápido a la calificación crediticia. ¿Alguna duda sobre las contragarantías? No. Bueno, entonces, finalmente vamos a la calificación crediticia. ¿Qué quiere decir? Ya tenemos el score de comportamiento, el cliente pasó. Tenemos el análisis cualitativo con un puntaje y el análisis cuantitativo con otro puntaje. Y entonces tenemos el resultado de la evaluación final. Vos podrías decir, en general, estos motores clasifican a las empresas, porque ponele que la empresa tiene un score de 900 puntos en la combinación de todos los factores y otra empresa tiene un score de 500 puntos. ¿Le vas a dar la misma plata a una empresa idéntica a la otra, pero una con un score de 900 y otra con 500? Lo lógico es que le des menos plata a la que tiene menos puntaje. Entonces, se pueden generar categorías de empresas, categorías de calificaciones. Vos podrías tener una calificación estándar para las empresas que tienen un score entre 500 y 750 puntos, por ejemplo, pero a la que tiene más de 150 puntos, darle una calificación plus, darle un 15% más, un 10% más, depende, ¿no? Depende de qué tan riesgosa es, o sea, depende del que haya generado el motor y el apetito de riesgo que tenga y las ganas de prestar que tenga, ¿no? Porque hay contextos donde los bancos se matan por prestar y hay contextos donde los bancos se matan por no prestar. Entonces, depende del momento. La empresa, se pueden, esa calificación se estira o se restringe según el nivel de riesgo de la compañía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice por lo grande o por la calificación? No, acá estoy hablando del nivel de riesgo. Obviamente, a mismo nivel de ventas, distintos riesgos. ¿Estamos de acuerdo? Después, obviamente, la calificación va a depender del volumen de la compañía, del nivel de ventas, del nivel de resultados. Obviamente, con el mismo puntaje, una empresa chica va a tener menos plata que una empresa grande. ¿Está bien? Con el mismo nivel de score, porque la calificación va a depender del volumen de la compañía, del nivel de operativo de la compañía. La calificación es una función del volumen de la empresa. Sin embargo, se puede estirar o restringir según el nivel de riesgo de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro eso? Bueno, entonces, la calificación crediticia va a depender. ¿Cuánto le vamos a avalar a una pyme? Va a depender de su capacidad de pago
y la capacidad de pago, ¿se acuerdan que la veíamos en función de la liquidez corriente y el EBITDA? El producto que nos pide que avalemos, porque hay productos que son que ya vienen garantizados. Por ejemplo, el descuento de cheques es un producto muy poco riesgoso. Entonces, yo le daría mucha más plata a un cliente que me descuenta cheques. Avalar un descuento de cheques es mucho menos riesgoso que avalar un sola firma. ¿Estamos de acuerdo? También va a depender del plazo. Le voy a querer, el plazo aumenta el nivel de riesgo. En un plazo más largo hace más riesgosa la operación, con lo cual voy a tender a darle más plata para el corto plazo que para el largo plazo. Y las garantías también definen la calificación. ¿Por qué? Porque cuanto más garantizado está el producto, más plata voy a estar dispuesta a otorgar. Entonces, estos son los principales aspectos que vamos a tener en cuenta cuando consideramos prestarle algo a una pyme. Yo digo acá, los que vienen en representación de pymes, toda esta información les sirve para que cuando quieran estirar la plata que le piden o el aval que necesitan, van a tener que buscar una mezcla de producto, garantías, plazo, etcétera, para conseguir un aval superior, ¿se entiende? También son la forma en que una pyme puede autoevaluarse para ver qué tan sujeto de crédito es, ¿no? Y en caso de ser sujeto de crédito, cuánta plata estarían dispuestos a prestarle la gente que presta plata. Así que bueno, como reglas generales, sí, ahí hay una pregunta. Yo iba a terminar de pasar el slide y después sigo y después respondo preguntas. Como regla general, yo voy a avalar o prestar plata para corto plazo como un porcentaje de las ventas anuales. O sea, yo voy a querer asignarle a a una pyme, a cualquier empresa, ¿no? Para las pymes es lo mismo que para cualquier empresa. En general, cuando calibras la línea de crédito que le das a una persona para el corto plazo, es en función de las ventas. ¿Por qué? Porque las ventas son las que definen la plata que le ingresa a la empresa. Entonces, como en general la plata de corto plazo es para desfasajes transitorios de caja, vos sabés que lo que tiene más a mano para cobrar es lo que vende, y entonces lo que vende va a ser lo que refleje su capacidad de pago de corto plazo en alguna medida. Con lo cual, si ya superó el score de liquidez, ¿no? Lo evaluamos cuantitativamente y sabemos que tiene capacidad de pago, una vez que superamos digamos, el indicador es satisfactorio, yo le voy a dar un porcentaje de las ventas. ¿Estamos de acuerdo? Y le voy a dar mayor porcentaje a una empresa menos riesgosa, por ejemplo, el 10% de las ventas, o un mes de ventas, o 2 meses de ventas, por ejemplo, ¿no? Que sería sinónimo de un porcentaje de las ventas. En cambio, si el cliente me descuenta cheques, que son los cheques por ventas ya realizadas y que tienen un codeudor, porque el firmante del cheque es el que en definitiva va a pagar, entonces yo le voy a dar bastante más plata que lo que le daba por un acuerdo en cuenta. Le voy a dar 2, 3 veces lo que le doy, depende del riesgo de la pyme, qué tan concentrada tenga las ventas y los cheques. Soy capaz de darle hasta 2 veces más que la plata que le doy a sola firma. O sea, si le daba un mes de ventas para acuerdo en cuenta, le doy 2 meses de venta para descuento de cheques. ¿Estamos de acuerdo? Y en el caso del largo plazo, en lugar de ver las ventas, que son los ingresos de corto plazo, lo que voy a mirar es el EBITDA. El EBITDA, que como dijimos, son los fondos que genera la empresa durante todo el año, y sobre esos fondos después se calculan los intereses que está en condiciones de pagar. Entonces, yo voy a darle un préstamo amortizable en función del EBITDA que tiene. ¿Y cómo hace el motor para calcular qué préstamo le daría?
y le va a decir, bueno, yo le doy un préstamo cuya cuota mensual no exceda de la doceava parte del EBITDA, por ejemplo, porque el EBITDA es anual, con lo cual va a tener que pagar una cuota mes todos los meses con ese mismo EBITDA. O sea que el máximo que voy a estar dispuesto a pagar en un préstamo a 12 meses va a ser un porcentaje del EBITDA que, que genera la empresa. Y a mayor, y si el EBITDA es menor, o la empresa tiene muchas deudas y muchos compromisos sobre ese EBITDA, sobre ese nivel de EBITDA, yo le voy a dar un monto menor. A su vez, por último, tenemos los préstamos de largo plazo, pero que tienen garantías reales, como por ejemplo una hipoteca, un camión, un rodado, una hipoteca, una prenda, un leasing. En ese caso, en general lo que estamos dando es una porción importante del valor del bien otorgado en garantía. Por ejemplo, le doy hasta el 80% del inmueble que me hipotecó, o le doy hasta el 70%, o le doy hasta el 60% del camión que me prendó. Entonces, los préstamos de largo plazo con garantías se miden en función del valor del bien garantizado. Obviamente se tiene en cuenta la capacidad de pago de la empresa también, pero una vez evaluada la capacidad de pago, se le puede dar hasta un porcentaje del valor del inmueble o del bien en garantía. En cambio, entonces lo de corto es contra las ventas, lo de largo es contra el EBITDA o contra el bien otorgado en garantía. ¿Y cómo terminamos? Terminamos con una síntesis que es, usamos el score para filtrar, los indicadores para valorar y la capacidad de pago para dimensionar el monto de los avales que estamos queriendo otorgar. Y acá termina la parte teórica de la capacitación. Ahora respondemos preguntas y después siguen con Sandra el caso práctico donde vamos a plasmar todo este análisis en un caso concreto. Así que, por favor, díganme todo lo que no entendieron. Si quieren, repasamos entonces la segunda parte de la clase. Ahí, Ana, Eh, mira, perdón que te interrumpo. Ahí sí. hay una pregunta, dice, cuando los cheques de pago diferidos son de clientes de las MIPYMES, ¿se hace la misma evaluación de los firmantes de los cheques de pago diferidos? No, no, no Son se de... hace esa evaluación. En general lo que se toman son cheques, hay una regla de atomización. En general vos no descontás un solo cheque de una sola empresa. Si fuera así, casi que habría que hacer el mismo análisis del firmante del cheque que de la pyme. De todas maneras, como la pyme está obligada al pago en caso de que el firmante no firme, vos no haces el análisis del firmante, porque ya hiciste el análisis de la pyme. Ahora voy a ir a un caso. Si la pyme fuera no sujeta de crédito, si la pyme tuviera un score malísimo, pero te trae cheques buenos, vos podrías darle plata para descuento de cheques exclusivamente. ¿Por qué? Porque ahí sustituís el riesgo de la pyme por el riesgo del firmante de los cheques. ¿Se entendió? O sea, en un descuento de cheques, para el que no sabe, hay un descontante, que es la pyme, que está obligada a pagar y un firmante del cheque que también está obligado a pagar. O sea, paga el firmante el cheque, pero si no paga el firmante, la pyme está obligada a pagar la deuda. Con lo cual, si yo ya evalué a la pyme, no es necesario evaluar al firmante. Ahora, el firmante podría servir para otorgarle plata a una pyme que no es sujeto de crédito, que no califica para crédito porque tiene un mal score. Por ejemplo, una empresa concursada, pero que tiene buenos clientes y trae cheques de supermercados, de YPF, de buenas empresas, y entonces, ¿quién no va a querer tomar esos cheques como en garantía? Mira, ¿Quedó clara la respuesta? sí, Ana, Además, dicen que perdón, sí. Sí, sí, perdón.
No, ahí ¿Qué Jimena dice? levantó la mano. Si querés, desmuteate, Jimena, y preguntá directamente. Hola, Yo buenas no lo puedo hacer. tardes. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí. Buenas Sí, te tardes, Ana. escuchamos. Muchas gracias. La presentación impecable, muy claro todos los Gracias. conceptos. Solo quería volver un chiquitito atrás y consultar si estaría bien calificar un crédito a largo plazo con una evaluación de meses de venta, Mira, muchas veces como se excluyente. simplifica, muchas veces te digo que muchas veces se simplifica así una calificación crediticia, decís, bueno, le doy un mes de venta para corto plazo, 2 meses de venta para descuento de cheques y 2 meses de venta para préstamo amortizable, a 12 meses, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para simplificar, porque em, como decíamos, hay una alta competencia, hay una necesidad de simplificar los análisis y bueno, si la empresa pasó todos los filtros y tuviste una buena evaluación de la calidad del cliente, entonces te podés jugar a no mirar estrictamente el EBITDA, porque en definitiva el EBITDA es una proporción de las ventas también. Entonces, si uno hace una evaluación como meses de venta, tampoco sería muy malo, siempre y cuando le hayas mirado otros factores, ¿no? Que sea rentable la empresa, etcétera, etcétera. Porque si la empresa pierde plata, lo más fácil para prestar, el préstamo más antiguo que existe, me decía un profesor que tuve en alguna de las materias que cursé, es el préstamo que das contra las ventas, el préstamo que das contra los cheques, contra los créditos por venta. Alguien ya vendió algo, tiene por cobrar un cheque, tiene por cobrar una factura. Lo más fácil es prestarle contra lo que ya vendió y tener eso a mano para cobrar. Entonces le prestas, le adelantás los fondos de la factura y vos después te quedás con el deudor principal de la factura. Ahora, prestarle a largo plazo es más complicado, porque la plata se la gasta. Para cuando te tiene que pagar a vos la obligación, el cliente se gastó la plata. Ahora, si el préstamo es de largo plazo y amortizable mes por mes, vos vas teniendo una medida del comportamiento del cliente, con lo cual vos de última lo vas a ejecutar apenas te incumpla. Con lo cual, tener a las ventas como indicador para calificar tampoco es malo. Ok, muchas ¿Alguna gracias. duda más? Yo tendría que dejar la clase acá por un tema personal, pero si tienen dudas, las hablamos y si no, Sandra va a contestar mejor que yo las preguntas. Entonces, Mira, Ann, en principio sí, están todas las respuestas, las preguntas respondidas y si no también los invitamos en el foro que tiene el módulo, si quedó alguna duda se la hacen a Sandra o en el foro que tiene el módulo directamente las vuelcan ahí y nosotros te las hacemos llegar. Dale. perfecto. Sí, sí, por ahí con el práctico se aclaran algunos conceptos o algunas dudas. Buenísimo, ¿no? En el caso práctico seguro que van a tener la posibilidad de repasar las cosas que vimos, que como resumen, score de comportamiento, análisis cualitativo, análisis cuantitativo. El cuantitativo se mira la liquidez, la rentabilidad del patrimonio, la evolución posterior de deudas y ventas, y finalmente hacemos la calificación, hay una evaluación final, se categoriza la empresa, con esas categorías podemos ser más flexibles o más restrictivos al otorgar una calificación, y después la calificación que está en función del volumen operativo del negocio, o de las ventas o del resultado, según el tipo de producto que nos están pidiendo que avalemos. Así que con esto yo me despido. Discúlpenme porque me apuro, pero necesito irme, tengo un compromiso previo. Así que yo les agradezco la atención, espero que les haya servido, que haya sido de utilidad, que haya sido clara y como dijo Paula, creo, todas las preguntas que hagan, háganlas que yo voy a estar comunicada y puedo responder a futuro. Muchas gracias a todos. Entonces, Gracias. Gracias, ¿seguís vos, Ana. Sandra? Sí, sí, ¿Seguís Ana. vos, Sí, Sandra? sí. Bueno, gracias, Ana. De nada, un placer. Bueno. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Como comentó Ana, la idea de esta parte del curso, que es la última parte, es explicarles un poco cómo funciona un motor de evaluación. Bueno, mi nombre es Sandra Zapponi, soy contadora,
profesora de Ciencias Económicas, aunque actualmente no ejerzo, y además hace muchos años, ya no llevo la cuenta, que trabajo en Banco Macro. Hace varios años que estoy en el área de riesgo crediticio para bancas de empresas, sobre todo direccionado a lo que son las pymes. Bueno, como les comentó Ana, bueno, les vamos a tratar de explicar brevemente cómo funciona un proceso estandarizado en el que se definen calificaciones crediticias para las pymes. Cuando armamos este caso práctico, nuestra intención era que ustedes entiendan un poco cuáles son los factores principales y las variables que tienen en cuenta estos motores para determinar las líneas, pero recuerden que, bueno, que este es un caso inventado, es un caso práctico donde tiene, digamos, cosas que pueden parecerse la realidad, otras que no, pero bueno, es algo que definitivamente puede, dependiendo del apetito de la entidad que vaya a calificar al cliente o a la pyme, es si los indicadores están más ajustados o están menos ajustados. Pero básicamente entendemos que la mayoría de las entidades funcionan con estos indicadores. Bueno, como dijo Ana, es como que el análisis de la evaluación del motor se divide como en tres partes. La primera parte se verifica o se ve lo que es el score de comportamiento. Si en la empresa pasa este filtro de score de comportamiento, se continúa con el análisis cualitativo de la empresa y luego con el cuantitativo y por final se determina una línea crediticia. Entonces, por ejemplo, les voy a presentar este caso. La empresa se llama Armonía SAS, se dedica a la industria textil, tiene locales comerciales y está compuesta por 2 socios. Se constituyó en fines de 2023, o sea que no tiene tanta antigüedad. Y bueno, y ustedes, por ejemplo, en este proceso de calificación, lo que vamos a hacer es cargar primero el número de quit y el número de quit de los socios, y en una primera instancia lo que hace, digamos, los motores de decisión que tiene la entidad, con este solamente número de quit van y buscan bases de datos. Pueden ser bases internas como externas. Entre las bases externas que usan las entidades están lo que es el Veraz, muchos lo conocen, lo que es Gnosis, puede buscar información en BCRA, en los embargos de ARCA, entra la AFIP. Son todos como son API de información donde entran en todos estos lugares estas bases de datos y de ahí recolectan información y en función a este score de comportamiento se determina si la empresa es o no es sujeto de crédito. Por ejemplo, en este caso práctico, el score que determina si la empresa es sujeto de crédito o no es el score Veraz. Puede que alguna otra entidad utilice el score de Gnosis y no el de Veraz. ¿Me entiende? Pero bueno, en este caso que estamos ejemplificando acá, tuvo en cuenta el score Veraz. Por ejemplo, para esta empresa Armonía SAS, que dije que era una empresa textil, tiene un score Veraz de 815 puntos. Bueno, situación irregular en los últimos 3 meses, ha tenido una situación pequeña irregular, fíjense que sí, después tiene embargos de ARCA, sí, y tiene un comportamiento interno dentro de la entidad que es ok, o sea que está bien. Si ustedes se fijan, bueno, los socios también están categorizados dentro de los score Veraz, uno que tiene un score Veraz de 891 y el otro 415. Fíjense que este score de comportamiento como que maneja también rangos de puntuación o rangos de puntaje. Por ejemplo, esta entidad que estamos inventando determina que si el puntaje de score Veraz está entre 700 y 1000, que 1000 sería el máximo de score Veraz, lo cataloga como con un semáforo verde. Entonces esta empresa como que pasa el filtro de aceptación. Si el score Veraz fuera entre 400 y 700, también pasaría el filtro de aceptación para continuar con el análisis, pero por ejemplo, si el score Veraz es entre 0 y 400, puede pasar que por mal cumplimiento o porque tenga mucho embargo o porque tenga situaciones irregulares recientes y de montos importantes, puede que tenga un score bajo y en ese caso la entidad puede decir, mira, los scores, quiero que el motor, definirle al motor que los scores entre 0 y 400 no sean sujetos de créditos. Entonces esto le marca como un killer a la empresa. Entonces directamente no se pasa a la siguiente etapa de evaluación, sino que se dice, sos semáforo rojo, no sos sujeto de crédito. Bueno, y en esta primera etapa también hacemos como un análisis cualitativo. ¿Por qué? Porque vamos a ver si la empresa tiene instalaciones propias, si tiene instalaciones de terceros, si tiene inmuebles alquilados,
cuál es el porcentaje de participación de los socios, si los socios firman fianza. Entonces también se hace como un análisis cualitativo en esta primera instancia. Pero digamos, lo que filtra para continuar con la otra etapa es más que todo el score de comportamiento. ¿O alguna duda del score de comportamiento? Creo que Ana más o menos lo explicó bastante bien, cómo funciona y todo, pero bueno, ese sería el primer filtro de aceptación. ¿Sujeto de crédito? Sí o no. Entonces, a ver, ¿qué nos puedo pasar? Ahora, como habíamos comentado, yo les había dicho que el score de comportamiento marca el filtro. Si el cliente pasa este score de comportamiento, continuamos con la evaluación de la calificación y nos vamos al análisis cuantitativo de la información. En el análisis cuantitativo lo que hacemos es, en este proceso que es un poco más complejo, cargar los balances, por ejemplo. Cargamos los balances de la empresa y cargamos el estado de patrimonial y el resultado. Como dijo Ana, en algunos procesos más simples, solamente con el número de quit y un predictor de ingresos, que toma de bases externas la entidad, puede que te asigne líneas de calificación, pero son calificaciones por montos mínimos, ¿no? Si a mayor cantidad de información, mejor es la calificación que podrían acceder las pymes. Entonces, en este proceso que estamos explicando, que es un poco más complejo, lo que se hizo fue cargar los balances de esta empresa. Entonces, cuando estamos cargando el balance, lo que vamos a hacer es analizar un poco lo que es, digamos, los indicadores, ¿no? Por ejemplo, en este balance vemos que la situación patrimonial es aceptable. ¿Por qué? Porque el índice de endeudamiento es de 0,34, es bastante bajo, ¿no? Esto nos indica que la mayor parte del activo se financia con fondos propios, con capital de los socios. Distinto sería si esta empresa tuviera un pasivo de 100 millones de pesos en vez de 10 millones y un patrimonio de 32, significa que el activo se está financiando más que todo con, o sea que los pasivos, la deuda con terceros es mucho más grande que lo que ponen los socios. Si vamos a lo que es el cuadro bueno, también acá vemos, como les había comentado, que la empresa tiene inmuebles. Fíjense que están declarados los inmuebles ahí en el balance 30 de junio del 25, 8 millones de pesos. Y en el estado de resultado también vemos una evolución favorable de las ventas crecieron 39% de un ejercicio a otro, y el margen de ganancias creció notablemente. Fíjense que si bien es bajo, porque te da un margen de ganancia del 13% en el último balance, mejoró respecto al año anterior. Bueno, entonces luego que se carga la información cuantitativa de balance, se continúa con la carga de la información post-cierre. Lo que se hace en estos aplicativos, se cargan las ventas aperturadas del último ejercicio y las ventas post-cierre, y se hace una comparación. Por ahí hacemos comparaciones en periodo homogéneo, o puede también que veamos respecto a la comparación del ejercicio. Para empresas que tienen actividades más estacionales, no sé, a lo mejor una empresa que vende fruta, por ejemplo, como que tiene periodos muy marcados de estacionalidad de ventas, en ese caso es muy importante que la comparación sea en periodos homogéneos. Pero si es una empresa que más o menos tiene la misma estacionalidad de las ventas, no hay problema que hagamos comparación de post-cierre respecto al ejercicio. Nuria, si va abriendo alguna pregunta, porque no estoy viendo los participantes, vos me avisás. Yo te aviso cualquier cosa, por ahora no hay preguntas. Vale, gracias. Bueno, en este caso particular, en la evolución post-cierre, vemos que la evolución no fue favorable. Fíjense que el promedio mensual de ingresos en el último ejercicio era de 1.720.000 pesos, y en el post-cierre bajó y ahora es 1.632.000 pesos. Entonces las ventas le cayeron. En cuanto a lo que es la deuda bancaria post-cierre, vemos que a enero del 26, recuerden que el balance era junio 25, vemos que la deuda bancaria, en el balance la deuda era de 6 millones de pesos. Bueno, la deuda vemos que bajó. Fíjense que la deuda bancaria era de 6 millones, ahora es 3.200.000. Entonces en este aspecto como que mejoró un poco la performance en cuanto a deuda. Y vemos que la apertura de la deuda bancaria también es importante, porque también la apertura va a determinar los montos de calificación a los que puede acceder la empresa, ¿no? Por ejemplo, en este caso nos muestra la apertura que la empresa tiene en el sistema financiero una deuda de 2.200.000 pesos entre lo que es préstamos sin garantía de corto plazo
También esta empresa tiene una deuda de largo plazo con garantía, y fíjense que al costado se determina la garantía y dice garantía hipotecaria. ¿Se acuerdan que la empresa, digamos, tenía inmueble, pero los socios no? Y vamos a bajar del supuesto que tenía un solo inmueble. Si vemos que tiene una deuda hipotecaria, vamos a suponer que el único inmueble que declara la empresa está hipotecado. Hipotecado a favor de Banco Galicia. Bueno, y ahí determinamos cuánta cantidad de cuotas debe y determinamos los compromisos de las cuotas anuales. Esto nos va a servir después para determinar los montos de línea. Después vamos a volver acá. Yo les voy a explicar por qué sirve tanto el tema del monto de las cuotas. Bueno, y luego, en este cuadrito se ve un poco más chico, no sé si lo quieren agrandar o se acercan un poco a la pantalla. Parece que no entraba todo, lo queríamos meter todo en una sola slide. Como decía Ana, el tema de, digamos, de los puntajes con los que se maneja una entidad otorgadora de avales o otorgadora de préstamos va a depender del apetito que tenga en cuanto a ser más conservador o más adivoso en cuanto a otorgar asistencia, ¿no? En este caso estamos suponiendo que la empresa tiene como base un puntaje máximo de puntaje máximo de puntuación que determinan los clientes en cuanto a lo que es el análisis cualitativo y cuantitativo. Por ejemplo, te dice esta empresa que una empresa que llega a un puntaje de 1000 puntos es una empresa premium, es un estándar óptimo de empresa, por ejemplo. En este caso particular, está diciendo que el puntaje máximo para evaluar este análisis cuantitativo y cualitativo es de 1000 puntos. Y de esos 1000 puntos se divide en un análisis cualitativo que insume el 20% de este puntaje, serían 200 puntos de máximo para el análisis cualitativo. Si a vos todo el análisis cualitativo te dio perfecto, la entidad otorgadora de aval o de préstamo te va a decir, entonces te asigno 200 puntos de puntaje, por ejemplo. Y el 80% te lo asigna para el análisis cuantitativo. Sandra, Si perdón que te ¿sí? interrumpo. Mira, tengo un par de dudas que ya te las voy diciendo. ¿Sí? Dice, Sandra, esto entiendo que es información del SENDEU, ¿no? No, esto vos decís el análisis que se carga, el balance, las ventas o los indicadores. Federico, Federico hizo la pregunta, si querés desmuteate y Hola, Sí. preguntanos. hola Sandra. Hola ¿Todo bien? Federico, ¿cómo No, me va? refería a lo de la deuda. No, lo de la deuda es, por lo general tomamos lo declarado por el cliente. ¿Por qué? Porque como esto son motores de evaluación un poco más avanzados donde el cliente te informa a la entidad lo que es el balance, lo que es la venta. Por ahí esos sistemas, digamos, que toman información automática, ya sea del UFE, ya sea de este organismo que decís vos, por ahí son más estandarizados y otorgan calificaciones mucho menores. Pero en este caso estamos suponiendo o partiendo de la base de que la empresa viene y te pide el aval y vos le pedís como un checklist crediticio, mira, para otorgarte el aval de tantos millones, por ejemplo, te voy a pedir balances, ventas, deuda. Entonces la empresa es la que te comparte la Está información. bien, es declaratoria de la empresa, está bien. Bueno, Sí, sí. Por está bien. supuesto que se controla que se verifique que coincide con el BCRA y eso, ¿no? ¿Y no estaría bueno ahí como cuando mostrabas lo de la garantía? Porque el Sendeu tiene también información de garantías preferidas cuando está garantizado con SGRs. Claro, sí, ¿Meterlo en el modelo también? Como para... también, sí, sí, para estandarizar. Sí, 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 por eso digo, digamos, los modelos dependen de, Como digamos, para mejorar el riesgo de las pymes, porque una claro. pyme que tenga una garantía preferida no por ahí crediticiamente está mejor que una que por ahí no lo tenga. Sí, sí, todas estas APIs que tienen las entidades, digamos, pueden buscar información en cualquier lugar que te imagines y pueden traer información de ti. Incluso el mismo Gnosis también tiene información te divide por garantías las deudas, también se podría sacar de ahí la información. Pero sí, todo eso depende de cuánto invierta por él la entidad en estas API que buscan información. Pero sí, también se podría traer de ahí. Bueno, Ana, gracias. otra pregunta. Para hacer la Sí, comparación de las ventas del balance contra las postbalance, ¿hacen sí. algún tipo de actualización por inflación? Bueno, lo que hacemos actualmente, no quería tocar el tema de inflación porque es un déjà vu para nosotros, es bastante complicado. Pero bueno, lo que hacemos es cuando comparamos ventas, tratamos de que sea valores históricos para extraer un poco lo que es digamos, la inflación. Entonces tomamos valores históricos, tomamos ventas, digamos, del ejercicio, valores históricos y ventas por cierre, valores históricos.
En el balance sí cargamos lo que son ventas reales y que están ajustadas por inflación. Pero bueno, eso también va a depender, digamos, del apetito que tenga la entidad, a ver qué ventas toma, ¿no? Pero por lo general tomamos ventas históricas. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, entonces, volviendo a lo que es el resultado de evaluación del motor, una vez, recuerden como siempre les queremos recordar con Ana lo que son digamos, los pasos a seguir. El score de comportamiento es como un filtro, pasa o no pasa. Si aprobaste el score que la entidad determina como aceptable, entras a esta segunda etapa, que es el análisis de cualitativo y cuantitativo. Por ejemplo, en este caso, en el análisis cualitativo, esta empresa no puede acceder a los 200 puntos de puntaje máximo y se le otorgó un puntaje de 140 puntos. Digamos, esto no es subjetivo del analista, estos son todos automáticos, que por ejemplo, vos cargas cuánta antigüedad tiene la empresa, te asigna un puntaje. Qué tipo de sociedad es, te asigna otro puntaje. Y la suma de todos sus puntajes, sumamos el 140 este puntaje obtenido. ¿Por qué vamos a suponer que el motor en este caso le bajó el puntaje máximo en el análisis cualitativo que le hizo a esta empresa por el sector al que pertenece? Por ejemplo, este sector es un sector un poco golpeado actualmente, el sector textil. Entonces, como que la entidad dice, mira, con la empresa del sector textil vamos a ser un poco conservadores. Entonces le baja un poco el score puntaje. Por ejemplo, otro indicador importante acá que tienen en cuenta es el tema de la antigüedad. No es lo mismo, como había dicho Ana, una empresa, una startup que recién comienza en la actividad, que una empresa que tiene más de 25 años de trayectoria en el negocio y que no tiene antecedentes, mejor aún. Pero bueno, esta empresa no tenía tanto antecedentes, se había creado a fines del 2023. Entonces ahí también le bajó un poquito lo que es el puntaje en este análisis cualitativo. Y otra cosa que le bajó un poco el puntaje es el score veraz de uno de los socios. Recuerdan que uno de los socios tenía un score veraz de 415 puntos y tenía como un semáforo amarillo. Entonces, en el análisis cualitativo se tiene en cuenta esto y se le bajó un poco el puntaje. Bueno, el tema de los inmuebles también puede afectar en este análisis cualitativo. Entonces, si vos tenés inmuebles, puede que tu puntaje sea mayor, y si no tenés inmuebles, por ejemplo, en este caso la empresa sí tenía, pero los socios no. Entonces puede que le baje un poquito. Y estamos suponiendo que la empresa en un análisis cualitativo llegó a un puntaje de 140 puntos, del 200 que era el máximo. Recuerden que todo esto es inventado, ¿no? Cuando hacemos el análisis cuantitativo, habíamos dicho que el 80% de estos 1000 puntos que le asigna la entidad a esta evaluación, el 80% se asignaba al análisis cuantitativo. Esta empresa no llega a los 800 puntos de puntaje máximo, sino que llega a 630. ¿Y cómo se componen estos 630? A través del análisis de los indicadores económicos, financieros y patrimoniales que mencionó Ana. Por ejemplo, en este caso del análisis financiero surge que el indicador máximo sería 300 puntos, supónganse. Para el patrimonial le asignamos 200 puntos, estos son los máximos, la columna que dice puntaje máximo. Y para el económico, 300 puntos. Esta empresa, en el análisis financiero que se le hizo, llegó al puntaje máximo. ¿Por qué? Porque tiene un índice de liquidez magnífico de 2.27. Muy buena, la liquidez corriente es 2.27. El plazo de cobro son 67 días y el plazo de pago 158 días. ¿Qué significa un poquito esto? Que, por ejemplo, el índice de liquidez es alto, lo que significa que por cada peso que la empresa tiene que pagar en el corto plazo, tiene disponible para afrontarlo 2,27 pesos. Entonces, eso es maravilloso. En cuanto a los plazos de cobro, fíjense que cobra cada 67 días y paga cada 158 días. Entonces, es como que se financia con el dinero de los proveedores. Entonces, como que cobra y a sus proveedores les paga a plazos mucho más largos. Entonces, el ciclo operativo es muy eficiente. Por eso, en este caso, en la situación financiera, se asigna el puntaje máximo. Tiene alta liquidez y muestra una eficiencia en el ciclo operativo. Si vamos al análisis patrimonial, el endeudamiento es bajo, bueno, pasivo sobre patrimonio neto, ¿no? Es 0,34, y el índice de inmovilización también es aceptable. En este caso se le baja el puntaje, ¿por qué? Porque estamos medio corto de inmuebles.
la empresa solamente tenía una propiedad y recuerdan que estaba hipotecada a favor de Banco Galicia. Entonces ahí como que le baja 50 puntos. Es como que si en el caso de un problema que tenga la empresa y no nos pague, no sé, y tengamos que ir a atacar el patrimonio de la empresa para cobrar las deudas, como que el inmueble está hipotecado por otro banco, es como que no podríamos meterle ningún embargo ni nada, porque tiene otro gravamen. ¿Entienden entonces por qué se le bajó el puntaje acá en este indicador, en este análisis? Y cuando hablamos del análisis económico, habíamos supuesto que el puntaje máximo para el económico eran 300 puntos, pero a esta empresa se le asignó 180 puntos. ¿Por qué le asignamos 180 puntos? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un acotado margen final del 13%. Si bien había aumentado, recuerdan que habíamos visto que había aumentado acá del 6 al 13, pero sigue siendo bajo para lo que es, digamos, la rentabilidad preferida de esta entidad. Puede que a lo mejor otra entidad que tenga un motor de evaluación diga, no, para mí un 13 es aceptable, pero bueno, para esta entidad que esté evaluando te dice que un 13 es bajo. Entonces considera que este margen es acotado y lo que baja bastante, el tema del puntaje, es también la caída de las ventas. ¿Se acuerdan que en el poscierre había caído un 5% de la facturación? Entonces ahí el motor dice, bueno, a este cliente le voy a asignar 180 puntos y no 300, que es el máximo. Con la suma de estos tres puntajes del análisis cuantitativo llegamos a 630 puntos, ¿no? Más los 140 puntos que teníamos del puntaje obtenido en el análisis cualitativo, llegamos a un puntaje de 770 puntos. ¿No es cierto? Fíjense abajo que hay un cuadrito que dice resultado final de la evaluación. En este cuadrito lo que hacemos es combinar el score de comportamiento, ¿de acuerdo? Yo voy y vuelvo para que se den cuenta. Son 815 puntos el score Veraz, era un filtro verde. ¿Ven? O el score de comportamiento es 15. Y el score de puntaje cualitativo y cuantitativo es 770, que es un puntaje amarillo. ¿Por qué? En función de una tablita que tenemos más abajo que dice resultado final de la evaluación, que te dice que depende... perdón, en una tablita que está al costado, que dice score qual y quanti, a la derecha, no sé si la ven en una tablita chiquitita, ahí te dice en función a tu puntaje de análisis cualitativo y cuantitativo, cuál es el semáforo que te pone la entidad. Por ejemplo, si tu puntaje de análisis cualitativo y cuantitativo fue de 800 puntos, vas a tener un semáforo verde, en este caso es 770. Entonces el semáforo es amarillo, ¿por qué? Porque está entre 500 y 800 el puntaje. Y después, ahora sí vamos al cuadrito final, que dice resultado final de la evaluación. Este va a ser la combinación de los dos puntajes, tanto del score de comportamiento como del puntaje cualitativo y cuantitativo. Por ejemplo, en esta tablita te indica que si vos tenés un semáforo verde y un semáforo amarillo, la empresa se categoriza como PYME Plus. Y es una empresa aceptable. No es ni mala ni buena, es aceptable. O sea, en realidad es buena, no es ni mala ni muy buena, sino que es aceptable. Y dependiendo de qué tipo de categoría sea la empresa, son las líneas que te va a asignar después. Por ejemplo, si vos tuvieras una empresa que tuviera los dos semáforos verdes, tanto el score de comportamiento como el análisis cualitativo y cuantitativo sea verde, en ese caso sería una empresa premium y sería un estatus óptimo, te daría más veces de venta para corto plazo y el motor de decisión también te asignaría mayores montos en lo que es largo plazo. Si, por ejemplo, por el contrario, fuera una empresa que tuviera un rojo y un amarillo, bueno, si tuviera score comportamiento rojo, ya sabemos que no llegamos a esta etapa, pero si tuviera un score cualitativo rojo y a lo mejor un score de comportamiento amarillo, bueno, ahí también es un killer y no califica. Si hay un rojo, por lo general no califica. Y si hay dos amarillos, puede que te dé montos mínimos de calificación, pero bueno, todo va a depender. Lo que importa en este motor de decisión que armamos es que el score de comportamiento no podría ser rojo, porque si fuera rojo no llegaríamos a esta etapa, ¿se entendió? Bueno, y como le decía, en este caso la categoría de la empresa es PYME Plus. Después tenemos otro cuadrito a la derecha, espero no marearlos con los cuadritos, pero quise sintetizar en una misma página todo el funcionamiento del motor. En este cuadrito grande, donde dice asignación de montos por tipo de línea en función de la categoría de empresa, ahí te determina cuáles son los parámetros de medición, dependiendo si es corto plazo o largo plazo, la línea que vos estás solicitando o el aval que estás solicitando,
Y en función de la categoría de empresa en la que encuadró la pyme, es cuántos días de venta te dará, o cuánto porcentaje de la vida te dará, o cuánto porcentaje del bien en el caso de bienes garantizados. Por ejemplo, en este caso particular nos tenemos que centrar en la columna del medio que dice Pyme Plus, y para un monto sola firma te dará 30 días de ventas, por ejemplo, para un acuerdo, para un préstamo, para el aval de estas líneas, o para un descuento de cheque te dará 60 días de ventas. Recuerden que Ana había comentado que los cheques tienen una garantía, por decirlo así, por eso es que son menos riesgosos que una línea completamente sola firma. Y en el caso de, si están pidiendo aval para líneas de largo plazo, podríamos ir, ya que es Pyme Plus, a un 100% de los compromisos respecto a la EBITDA y a un 80% del valor que estás poniendo en garantía. Este cuadrito final, estos porcentajes que yo le dije, se trasladan a los montos de calificación a otorgar. Por ejemplo, en esta empresa se le va a asignar, como era, recuerden que era Pyme Plus, ¿no? Y Pyme Plus, para una sola firma, te daba 30 días de ventas. ¿Cuáles son los 30 días de venta? El 1.631.000 pesos. ¿Me siguieron? Entonces el motor te asigna el 1.631.000. ¿Por qué? Porque es una empresa Pyme Plus que puede acceder hasta 30 días de venta. ¿Qué pasa para el descuento de cheques? En una Pyme Plus, en la columna del medio, podés ir hasta 60 días de ventas. 60 días de ventas es, o sea, 3.263.000 pesos. Y lo que es líneas de largo plazo, acá podríamos ir al 100% de los compromisos respecto a la EBITDA. O sea, si la empresa gana, si la EBITDA es de, no me acuerdo cuánto era la EBITDA acá, creo que eran 3.283.000, podríamos ir con un préstamo cuyas cuotas insuman hasta el 100% de la EBITDA. Pues esas cuotas anuales insuman el 100% de la EBITDA. Como que la empresa podría destinar esa EBITDA para pagar esta cuota, siempre y cuando no tenga compromisos de largo plazo en otros bancos. Este cliente sí tenía compromisos de largo plazo en otro banco, recuerden que tenía una hipoteca con el Banco Galicia, entonces lo que el sistema hace es sumar los compromisos ya vigentes por deudas de largo plazo en el sistema, le suma los compromisos de esta nueva aval o esta nueva asistencia que vos estás solicitando, y eso lo compara contra la EBITDA y te da el 100%. En este caso hice un supuesto, puse un préstamo de 36 meses con una tasa estimada del 50%. Esto te va a generar un compromiso anual, perdón, no veo bien la letrita, lo veo en un machete, 2.600.000, y que es el monto similar a la EBITDA neto de los compromisos vigentes. Entonces, los 2.600.000 más los 600 y pico de millones que él venía pagando en el Banco Galicia, te llegan a la EBITDA. Entonces, te podría prestar hasta 4 millones de pesos. Y lo que es en la garantía, en préstamo a largo plazo, en garantía real, en este caso, estamos, como era una Pyme Plus, ¿se acuerdan que, fíjense el cuadrito de la derecha, el grande, decían que para una Pyme Plus vos le podrías prestar o avalar hasta el 80% del valor del inmueble ofrecido en garantía. En este caso estoy suponiendo que el valor del inmueble, la empresa consigue un inmueble de otro, porque el de ella está hipotecado, por un valor de 7 millones de pesos. Entonces le podría prestar yo hasta el 80% de ese valor. Puede que otro banco diga, no, otro banco u otra entidad, yo presto hasta el 90%, dependiendo del apetito, ¿no? Pero bueno, esta entidad presta para este tipo de empresas el 80%. Bueno, hasta aquí fue la explicación. Si tienen alguna duda, no sé si los mareé mucho con el tema del motor de evaluación del resultado. Es un poco complejo, pero bueno, son todos, digamos, cálculos automáticos que se realizan. Esto no es que lo hacen los analistas en forma manual, sino que toda esta información se carga y se determina un monto calificado. Como decía Ana, en pocos minutos, luego de hacer toda la carga, se puede determinar los montos de avales a otorgar. No, Sí, Sandra, súper claro, ahí te están diciendo la verdad muy interesante, bueno. Muchas gracias. Alguien preguntó si tenías nombres, última pregunta y ya con eso cerramos, si tenías nombres de algún buscador o algún motor, y si no te lo preguntamos por el foro y vos cuando puedas nos Dale, te puedo respondés. averiguar. En realidad este motor que simule es uno que es armado a medida, pero sí hay motores automáticos que calculan calificación. Excelente, excelente. Bueno,
Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Gracias a todos. Excelente clase. Creo que los conceptos han quedado más que claros y además este caso práctico que también alguien preguntaba por el mismo, está en la misma PPT Sí, subida a la tal cual. plataforma, así que cualquier duda que tengan también lo pueden mirar de ahí. Y bueno, nuevamente, muchas gracias, muy interesante y nos vemos seguramente en la próxima edición. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Gracias, Sandra. Y al resto les recuerdo que el próximo taller, recuerden que es el día miércoles, ¿sí? Que es el taller del cierre del módulo 1 a cargo de un representante de una SGR de España y presidente de Regar. Así que Pedro Pisonero, así que los invito a participar el miércoles, que es un día distinto a nuestro horario habitual de clase, ¿sí? Por eso lo recuerdo por este medio. Bueno, muchas gracias, Sandra, de nuevo, gracias, alumnos, y nos vemos el miércoles próximo. Buen fin de Adiós. semana. Buen fin. Adiós. Gracias, buen fin de. Hasta luego.